A ver, imaginen esto. Un hombre llega a urgencias con fiebre, algo que, pues, nos ha pasado a casi todos. Pero en este caso ese síntoma tan común se convirtió en un misterio médico súper desconcertante y en un lugar donde nadie se lo esperaba, el sur de California. Aquí tenemos a nuestro protagonista, un hombre de 58 años que vive en el sur de California y que llega a urgencias con una fiebre altísima que nomás no se le quita. Para los doctores, este es el inicio de un verdadero enigma que, créanme, va a poner a prueba todo lo que saben. Así que acompáñenme a ver las mismas pistas que traían de cabeza los médicos. La pregunta es, ¿lograrán descifrarlo antes que ellos? Vamos a ver. Ok, todo arranca en la sala de urgencias. Es aquí donde los médicos empiezan a juntar las primeras piezas de este rompecabezas pero tan complejo. A ver, estos son los síntomas con los que llegó. Fiebre por las nubes, un dolor de cabeza de esos que no te dejan ni pensar, y el clásico dolor de cuerpo generalizado. También náuseas, escalofríos y un dolor raro en el costado derecho. Pero ojo, aquí lo interesante es lo que no tenía. Ni tos, ni sarpullido, ni problemas al orinar. Con estas pistas, pues, el diagnóstico podría ser casi cualquier cosa. Bueno, vamos a los datos duros, los primeros análisis de laboratorio. Y aquí es donde la cosa se pone rarísima. ¿Ven esto? Casi todo está normal. Sus defensas, su hemoglobina, las plaquetas, todo dentro del rango. La única pequeña alerta es la creatinina, un poquito elevada, que podría indicar que los riñones están un poco estresados. Pero ¿cómo es posible sentirse tan mal con unos resultados tan normales? El misterio se hace más y más grande. Con la información que tenían, los médicos llegaron a una conclusión que parecía bastante lógica. Seguro es un síndrome viral, así que lo mandaron a casa, a descansar y a tomar muchos líquidos. Una decisión súper comprensible, pero que como veremos, fue el primer paso en la dirección equivocada. Pero la historia, claro, no acaba ahí. Pasan 2 días y el reposo no ha servido de nada. El paciente no mejora para nada y las pistas están a punto de dar un giro que nadie se esperaba. Aquí tenemos la línea de tiempo. Tras 2 días en casa sin ninguna mejoría, los síntomas siguen igual de fuertes y tiene que volver a buscar ayuda. La situación ya se está poniendo preocupante. Y aquí es donde el caso da un vuelco total. Comparen los resultados del día 3 con los del día 1. Miren eso. Sus glóbulos blancos, o sea, sus defensas, se han desplomado. Lo mismo con las plaquetas, que son cruciales para la coagulación. Y por si fuera poco, las enzimas del hígado están por los cielos, una señal clara de que su hígado está sufriendo. Esto definitivamente ya no pinta como un simple virus. A ver, con el sistema inmune debilitado y el hígado bajo ataque, el rompecabezas se acaba de volver muchísimo más complicado. Si estuvieran en el lugar de los médicos, ¿qué empezarían a sospechar ahora? Ante la gravedad del asunto, el paciente es hospitalizado. Ahora sí, es momento de sacar la artillería pesada y empezar una investigación a fondo. No se podía esperar más. Una vez en el hospital, le hicieron de todo. Hemocultivos para buscar bacterias, paneles para descartar cualquier tipo de hepatitis, tomografías de la cabeza a los pies. Pero cada prueba que llegaba solo aumentaba la frustración. Todo salía normal. El paciente seguía empeorando y los médicos seguían sin una sola respuesta. Y en medio de toda esa incertidumbre, de repente aparece una posible pista. Algunos de los síntomas podrían encajar con el virus de Epstein-Barr, el que causa la mononucleosis, la famosa enfermedad del beso. ¿Será que por fin encontraron al culpable? Pero no, esta pista también resultó ser un callejón sin salida. Piénsenlo así. El anticuerpo IgM es como el detective que llega a la escena del crimen y salió negativo, o sea, no hay infección activa. El IgG es como el archivo de casos viejos y salió positivo, lo que significa que ya había tenido esa infección antes. La poquita presencia del ADN del virus era solo como un eco del pasado, la mononucleosis descartada. Y justo cuando parecía que ya se habían agotado todas las opciones, llegamos al punto de inflexión. La respuesta no estaba en un laboratorio súper avanzado, sino en una simple conversación. No, la pista clave no estaba en una resonancia magnética ni en un análisis de sangre súper complejo. Estaba literalmente en el patio de su casa. Y aquí está, la pieza que faltaba. Al volver a hablar con el paciente, él menciona algo que parecía totalmente irrelevante. Le encanta la jardinería y en su patio siempre hay mosquitos. Esa simple frase, ¡pum!, encendió un foco en la cabeza de los médicos y lo cambió absolutamente todo. Con esa nueva sospecha de una enfermedad transmitida por mosquitos, ordenaron una prueba muy específica. Y los resultados, contundentes. Tanto el anticuerpo de infección activa, el IgM, como el de memoria, el IgG, para el virus del dengue,
Dieron positivo. ¡Bingo! El misterio por fin estaba resuelto. El diagnóstico final: fiebre del dengue, una enfermedad viral que transmiten los mosquitos y que normalmente uno espera encontrar en zonas tropicales y subtropicales. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Resolver el caso es solo la mitad del asunto. Ahora tenemos que preguntarnos por qué fue tan increíblemente difícil llegar a este diagnóstico. Y más importante, ¿qué nos enseña este caso sobre el futuro de la medicina? Esta tabla lo explica todo a la perfección. Normalmente, cuando un médico piensa en dengue, la primera pregunta es: ¿viajó recientemente a alguna zona tropical? Pero este paciente no había salido del país, ni siquiera de su estado. La conclusión es tan sorprendente como inquietante. Se contagió en su propia casa, en el sur de California. Este fue su paso por el hospital. La enfermedad le pegó durísimo, llevando sus plaquetas y defensas a niveles muy peligrosos. Y qué ironía, ¿no? El diagnóstico final llegó justo cuando su propio cuerpo ya empezaba a ganar la batalla. Afortunadamente, se recuperó por completo y pudo irse a casa. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que las fronteras geográficas para las enfermedades se están borrando. Segundo, que la simple pregunta sobre viajes ya no es suficiente. Tercero, que los médicos tienen que ampliar su lista de sospechosos cuando ven a alguien con fiebre. Y por último, nos recuerda que la lucha contra enfermedades como esta empieza en nuestras propias comunidades con algo tan básico como el control de mosquitos. Y esto nos deja con una pregunta final muy importante para reflexionar. A medida que los hábitats de los mosquitos se expanden por el cambio climático, ¿será que las enfermedades que siempre hemos considerado tropicales se van a convertir en las nuevas enfermedades locales? Este caso nos sugiere que la respuesta podría estar mucho más cerca de lo que creemos.